En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Melquisedec. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y le bendijo, es aquel a quien dio Abraham el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, Rey de Justicia, y además Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Nada se dice de su padre, su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. De este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec recibe el diezmo de Abraham. Pensad ahora lo grande que sería para que el mismísimo patriarca Abraham le diera el diezmo de lo mejor del botín. Los sacerdotes descendientes de Leví tienen orden, según la ley, de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, que también proceden, por cierto, de la estirpe de Abraham. Pero aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al depositario de las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior reciba la bendición del superior, y aquí, entre nosotros, recibe el diezmo hombres mortales, pero allí lo recibe uno de quien se asegura vive. Además, puede decirse que hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó en la persona de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de sus antepasados cuando Melquisedec le salió al encuentro. Del sacerdocio levítico al sacerdocio a la manera de Melquisedec. Pues bien, si la perfección se alcanza por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque, cambiando el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar. En efecto, es bien sabido que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Abrogación del sacerdocio antiguo. Todo esto es aún más evidente si surge otro sacerdote a la manera de Melquisedec, es decir, que lo sea, no por ley de sucesión carnal, sino por la fuerza de una vida indestructible. De hecho, lo confirma la Escritura. Tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec. De este modo, queda abrogado el precepto precedente por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley no llevó nada a la perfección, y tal abrogación nos conduce a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Inmutabilidad del sacerdocio de Cristo. Dios garantizó esto mediante juramento. En efecto,
Mientras los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, éste lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: «Lo ha jurado el Señor y no se volverá atrás. Tú eres sacerdote para la eternidad». Por eso, Jesús resultó fiador de una mejor alianza. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero éste posee un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Perfección del sumo sacerdote celestial. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecados, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye a uno que es hijo, perfecto para la eternidad. El nuevo sacerdocio y el nuevo santuario. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Y si todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, es necesario que también él tuviera que ofrecer algo. Pero si estuviera en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, pues ya hay quienes ofrezcan dones según la ley. Estos dan culto utilizando cosas que sólo son sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda. Mira, se le dice, harás todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cristo, mediador de una mejor alianza. Ahora bien, Él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera hubiera sido irreprochable, no habría lugar para una segunda. Por eso les dice en tono de reproche, ya vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Pero no será como las alianzas que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que decir a su prójimo, nadie habrá de decir a su hermano, conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró antigua la primera, y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. Cristo penetra en el santuario celestial. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Se instaló una primera parte de la tienda, donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llamaba santo.
Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda, llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y, en ella, la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no este es el momento de hablar de todo ello en detalle. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales que deba ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esta manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es un símbolo del tiempo presente, en el que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto, pues no son más que prescripciones externas sobre comida, bebidas y abluciones de todo género impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentado sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De este modo consiguió una liberación definitiva, pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santificaban con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Cristo sella con su sangre la nueva alianza. Cristo es mediador de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que liberara de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida, pues donde hay un testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción y carece de valor en vida del testador. Por eso, tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. En efecto, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, Moisés tomó la sangre de los novillos y machos cabríos mezclada con agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues, según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así pues, si es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esta manera, también lo es que las realidades celestiales sean purificadas, pero con sacrificios más excelentes que aquellos. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, como hace el sumo sacerdote, que entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello, habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, pero no. Se ha manifestado una sola vez ahora, al final de los tiempos,
para destruir el pecado mediante su sacrificio, y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez, para luego ser juzgadas. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se apareció por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Ineficacia de los sacrificios antiguos. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no las realidades de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen estos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero, al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy, dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley, para añadir después: entonces aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Eficacia del sacrificio de Cristo. Todo sacerdote está en pie, día tras día, ofreciendo y oficiando reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, tras haber ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, porque después de haber dicho: esta es la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en su mente las grabaré. Añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no son necesarias más oblaciones por el pecado. Transición. Tenemos, pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario, gracias a la sangre de Jesucristo, siguiendo este camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero y una fe madura, purificados los corazones de mala conciencia y lavando el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimular nuestra caridad y nuestras buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animaos unos a otros, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Peligro de la apostasía. Porque si voluntariamente pecamos
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no caben sacrificios por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los débiles. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Cuanto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Motivos de perseverancia. Traed a la memoria los primeros días en que, después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciéndoos solidarios de los que así eran tratados, pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados, y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa. La espera escatológica. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido, pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma.